Hola, ¿cómo están? Estoy con mi amiga Mirta. Hola, yo soy Mirta. Por fin se nos dio de grabar porque venimos hablando hace banda, hace muchísimo antes que yo empiece a hacer los videos, ¿te acordás que quedamos que íbamos a hacer algo? Y bueno, acá estamos, señoras y señores. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos parecía re importante, que es... ¿Cómo era? El proceso de madurez dentro de la iglesia. Bien. Yo toda mi vida estuve en una iglesia, o sea, mis papás ya eran cristianos y obviamente yo nací, ya estuve expuesta a lo que es el servicio, o sea, yo crecí viendo a mis papás servir en una iglesia y crecí toda mi vida yendo a cultos, pero llega un punto de todo esto que uno tiene que empezar a elegir, ¿no? Y bueno, no sé en tu caso qué habrá pasado, si toda tu vida estuviste en una iglesia. Sí, yo como ella también, desde que nací, digamos, estoy en una iglesia. O sea, no nací en la iglesia, conste, pero sí, mis papás eran cristianos y ellos nos llevaban a la iglesia al principio, obviamente, y al principio es una decisión de los padres, digamos, llevar a los hijos a la iglesia. Pero llega un momento en el que nosotros tenemos que tomar la decisión si seguir a Cristo o abandonar, digamos. Y en mi caso me pasó de que desde muy chica experimenté lo que es el cristianismo en muchas etapas, ¿no? Porque cuando yo era niña había muchas cosas dentro de la misma iglesia que por ahí ahora no se da. Como que yo lo veía como muy religioso o como muy estructurado, o sea, porque tal vez capaz otras personas no lo vivieron de esa manera, pero yo sí como que había mucha jerarquía dentro de lo que es la iglesia y nosotros como familia no éramos personas que teníamos la re plata, sino que es como que yo me sentía mal porque me sentía excluida. No en el proceso de niñez, porque para mí fue muy lindo, muy gratificante poder participar de todas las cosas que se hacen dentro de lo que es escuelita, misioneritas. Tuve ese privilegio de poder formar parte y realmente conocer a Dios en mi niñez y creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque te marca y al marcarte vos cuando sos grande podés tomar esa decisión y decir si yo decido seguir a Dios por mi convicción y por las cosas que nos pasaron, ¿no? Porque es como pensar y decir, no veo lo malo, lo dejo y miro a Dios. Es algo que realmente me ayudó muchísimo, ¿no? No porque haya sido cristiana desde chica, a mí me dan privilegios, al contrario, o sea, me dan más responsabilidad sabiendo desde niña la palabra y lo que significa Dios, digamos. Como que la iglesia también fue evolucionando, que es lo que decías vos de, había mucha quizás religiosidad o había cosas que dentro de todo para mí hay cosas que todavía se siguen como que están ahí, ¿no? En cuanto a la religiosidad. Creo que ahora eh, no es como era antes en el sentido de lo religioso. Capaz que hay algunas cosas que por ahí uno dice, bueno, o sea, capaz no es no comparto, sino por ahí te hace pensar y ir a la palabra y decir si realmente lo que se está haciendo tiene que ver con Dios, ¿no? Y por ahí es ver eso, o sea, mirar como ya somos personas grandes, podemos leer la Biblia y pedir a Dios que nos direccione y nos muestre ¿Cómo se debería eh, vivir? exactamente cómo se debe vivir la palabra. Dios no es religión, Dios no es estructurado en el sentido de decir no es cuadrado, sino que Él realmente es sobre todas las cosas que nosotros pensamos. ¿Cuál sería un ejemplo de religiosidad de lo que se vivía antes, de lo que vos experimentaste, que vos decís ahora ya no pasa esto? Antes, por ejemplo, yo, de mi punto de vista, no capaz que no era así, pero yo veía como que las personas que tenían algún tipo de rango dentro de la iglesia eran los únicos que podían participar
de distintas actividades. Por ejemplo, de la alabanza, de los grupos de teatro y todas esas cosas que se hacían antes. Yo lo veía desde esa perspectiva, decía que era muy religioso y yo pensaba desde muy chica, ¿no? Que decía, yo no voy a poder servir a Dios porque yo no soy hija de pastor, no, mi mamá no es que tiene plata porque éramos pobres y realmente sí, es algo de lo que uno por ahí dice, ¿cómo voy a servir a Dios si para servir a Dios tengo que tener estos requisitos, tengo que tener plata sí o sí y tengo que ser hijo de? Eso era un pensamiento que hace mucho me lastimaba, digamos. Sin embargo, cuando uno se encuentra con la gracia de Dios y dice que Dios no hace acepción de personas, te da a entender de que cualquier persona puede servirle a Él y te da como un golpe así de decir, o sea, lo que yo estuve viviendo antes fue religioso. Y capaz que otras personas por ahí no lo vivieron, pero yo es lo que yo viví, digamos, de la adolescencia. Para yo después decir, no, decidir apartarme, pero obviamente no es una excusa ni decir, ay, no, por esto me voy. O sea, era inmadurez más que nada de no saber quién era Dios y de realmente dejarme guiar por el momento y por las circunstancias. A mí me pasó que lo que me viene de recuerdo ahora, de un momento de mucha religión creo que viví, era como que había una etapa donde no nos dejaban participar de la fiesta de educación física. Te pasó, ¿no? Sí. Me acuerdo que yo tenía que, porque siempre es baile, no sé por qué se baila, qué sé yo, bueno, te hacen bailar y como que en la iglesia era, no podés bailar, tenés que llevarte la materia porque si no te vamos a disciplinar, más o menos. Y era muy frustrante porque vos querías tener buenas notas y tenías que hacer como eso, pero a la vez tu iglesia te hacía sentir, es como que sentías condenación al participar de la fiesta de educación física. Literalmente, eso me acuerdo y que ahora noto que eso ya no le hacen problema a los chicos, por eso es como que eso es algo que la iglesia por ahí evolucionó a decir, bueno, es una fiesta de educación física, digamos. Es un ejemplo nada más, que en eso la iglesia así como que ya le dio más libertad a los adolescentes y no le persiguen tanto. Y como decías, en mi niñez, yo también, o sea, la pasé muy bien en la iglesia, en la niñez, porque uno es inocente, entonces como que uno va, porque te llevan. Alguien te llevó y fuiste, te gustó, hacen juego, cantan, pintan, y uno va en medio de un juego y vos estás conociendo a Jesús, digamos, Dios te están enseñando a Jesús. Pero obviamente que uno está conociendo, pero sin noción de qué realmente o a quién realmente estás conociendo. Entonces llega un punto de la adolescencia que vos de nuevo tenés que elegir si querés o no. Es lo que vos decías, te apartaste en ese momento. Por las circunstancias del momento, ¿no? De la vida religiosa, porque como contaba anteriormente, a mí siempre me gustó, por ejemplo, leer la Biblia desde muy chica y en la escuelita, por ejemplo, nos enseñaban versículos bíblicos y teníamos una recompensa por haber estudiado, por haber dicho un versículo bíblico y esas cosas a mí me gustaban. Pero es como que obviamente vos vas aprendiendo por el premio muchas veces o porque te gusta, pero después cuando sos grande y consciente, entendés lo que en algún momento te enseñaron. Por ejemplo, hay un versículo bíblico que es, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y eso me acuerdo que desde chica lo había aprendido y obviamente que me sirve para entender, ¿no? Un parámetro que es la manera en que uno tiene que manejarse en la vida adulta siendo cristiano, ¿no? Y capaz que en ese momento yo lo aprendí y lo decía de memoria, pero ahora lo comprendo y entiendo con más profundidad es lo que significa, ¿no? Y a lo que iba, ¿no? Era por qué yo dejé de ir a la iglesia, porque en ese momento es como que me importaba más lo que la gente decía. ¿Sí? Y como no tenía esa convicción de qué era ser cristiano, entonces por eso me alejé por la influencia de las personas que tal vez fueron pequeñas cosas que me fueron apartando y yo decidí alejarme.
Me acuerdo que cuando estaba en la primaria y ya cerca de sexto, quinto, sexto grado, eh, teníamos que presentar un baile y mi mamá por ahí como era de la iglesia no me quería dejar participar, entonces mis hermanas hablaron con mi mamá y pude participar. Pero ya eso venía desde cuarto grado, que siempre me gustó a mí bailar, por ejemplo. Capaz que no sé si lo hago bien, pero siempre me gustó, digamos, participar en los bailes, coreografía de la escuela y en sexto recién mi mamá me permitió, digamos, poder hacer eso. Y hace un tiempo fui como líder del grupo de danza de la iglesia, o sea, cosas que por ahí vos decís, antes no me dejaban participar, obviamente que en ese momento capaz la música no era la adecuada como para bailar, pero fueron cosas que por ahí te permitieron hacer lo que yo hice en ese momento, ¿no? Creo que la decisión de cada uno es la que cuenta, porque Dios no obliga a nadie a seguir. Hay un chico que es agnóstico y que siempre que viene y hablamos me pregunta, ¿pero qué vos podés hacer dentro de la iglesia? Los evangelios no pueden hacer ciertas cosas, me dijo. Y yo agarro y le dije, no es que no podemos hacer, le digo, nosotros podemos hacer, pero lo que decidimos somos nosotros, o sea, porque tenemos el libre albedrío, la libre decisión de hacer o no hacer, pero es en mi voluntad y en mi decisión hacer o no hacer las cosas. ¿Qué puedes hacer o qué no? Sí. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que esa es la respuesta para ese chico. Yo cuando salgo de la escuelita, que habrá sido a los 11 más o menos, empiezo a pasar al grupo de jóvenes, porque en ese momento había grupo de jóvenes nomás, no había grupo de preadolescentes. Yo en ese momento de mi vida estaba re full con la iglesia, porque desde chiquita ya estaba en el servicio, digamos, y como que pasé a la preadolescencia eligiendo a Dios como que era lo normal, como que sí, o sea, esto es lo que tengo que hacer, digamos. Y puede ser que también no tenía mucha noción de lo que en realidad estaba haciendo. Era como, yo siento que toda esa temporada estuve como en modo automático. Y a los 12 años decidí que me iba a bautizar. O sea, eso sí que nadie me obligó, sí me aconsejaron, me hablaron, pero fui yo quien tomó la decisión y yo re quería bautizarme encima y me bauticé re contra chiquita, tenía 12. Porque aparte en ese momento para servir vos tenías que estar bautizado, no importa lo que hagas. Yo quería hacer eso, yo quería servir y tomé la decisión de bautizarme. Y en realidad nunca me aparté de la iglesia, porque esa es la verdad. Pero sí llegó un punto de mi adolescencia, cuando tenía 15, cuando empecé a pasar cosas. O sea, empecé a ver cosas que me empezaron a doler y también empecé a hacer cosas que por ahí no estaban tan bien y fueron como lastimando mi corazón dentro de la iglesia y justo en la peor etapa, digamos, porque la adolescencia, donde justamente todo te duele más, parece. Y fue esa la etapa en la que yo empecé a ver ciertas cosas, que había como mucho favoritismo dentro de la iglesia. Y esto es algo que hay que decirlo, es que sí pasa en todos lados y va a pasar en la iglesia sí o sí, porque la iglesia, o sea, está formada por personas, humanos, y está en la humanidad el hecho de tener personas favoritas. Y como que yo me ponía mucho a ver eso, ¿no? Y me enfocaba como en eso y decía, yo nunca voy a ser la favorita, o sea, ni de mi líder, ni de los pastores, siempre voy a ser la invisible y aún siento eso hasta ahora, digamos, como que flor, ahí nomás. Ver eso empezó a crear una raíz de amargura en mi corazón, como que veía mucho eso en vez de por ahí enfocarme y ya mi servicio también como que perdió el enfoque. Yo ya no servía tanto por el hecho del amor a las personas o el hecho de amor al servicio o a Dios o de porque realmente me gustaba, sino que por ahí mi enfoque estaba más en quiero servir porque quiero agradar a mi líder, o quiero agradar a mis pastores, quiero que vean que yo también sirvo, que yo sé hacer y me enfoqué como en eso y eso generó, la verdad que algo muy negativo en mi corazón. Cuando yo tenía 9 años, recibí lo que es el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo a través de lo que es la risa. Para mí fue una experiencia realmente muy, muy linda y es algo que no lo puedo explicar con mis palabras, sino que es algo que se tiene que vivir. Y yo creo que al ser bautizada con el Espíritu Santo fue un proceso en el que Él me guardó mi corazón
para que después yo pueda volver y regresar a Él, porque mi adolescencia no fue la mejor fuera de Dios. Para mí, yo me llegué a tener, a ser una persona muy odiosa, muy rencorosa. Por ejemplo, era, vos me haces y yo te hago el doble. Si a mí me hacían algo, yo no le perdonaba a nadie. No, sinceramente, vos me hiciste algo y para mí, yo pensaba de esta manera y decía, dejas de existir, para mí estás muerto. Y es una palabra muy fuerte porque después entendí que la estaba matando en vida, ¿no? Y realmente Dios transformó eso que yo fui en algún momento, ¿no? Dios me llenó de su paz, me transformó, me dio su gozo y realmente esa tranquilidad de poder decir, de no dañar a la otra persona. Y yo me acuerdo que antes de regresar a la iglesia, no a la iglesia, sino de volver a Dios, yo sentía un llamado, sentía como que dentro mío ardía algo de decir, yo no pertenezco al lugar donde yo estoy. Mi mamá me decía, vos tenés que volver a Dios, tenés que volver a la iglesia. Yo le decía, yo le decía esto, sin pensar, digamos, Dios sabe cuándo yo voy a volver, le decía. Hasta que llegó un momento que yo dejé de creer en Dios. ¿Por qué? Porque yo a Él no le veía como yo quería verle, ¿no? Y dentro de mi familia, por ejemplo, llegó un momento en que un proceso que uno de mis hermanos estaba muy metido en lo que es las drogas. Y a mí me lastimó mucho mi corazón y yo decía, Dios no existe porque Él está en la droga. Llegó un momento en el que él se fue a Salta y se internó en un lugar para salir de lo que es esa adicción, ¿no? Y él me llamó una vez, o sea, le llamó a mi mamá y le dijo, quiero hablar con Mirta, dijo. Y me dijo, lo único que me acuerdo, o sea, de toda la conversación, y él me dijo, vos tenés que volver, me dijo. Tenés que volver porque, fíjate, mira, Dios me sacó de ese lugar donde yo estaba, yo me bauticé y estoy sirviendo a Dios en el lugar donde yo estoy. Y eso fue para mí un quiebre así muy grande. ¿Por qué? Porque yo no creía que Dios realmente podía hacer algo tan increíble, digamos. Y fue el proceso para que yo pudiera volver, ¿no? Para volver a Dios muchas veces tenemos que quebrantar nuestro orgullo y reconocer. Como el hijo pródigo, ¿no? Dice que él eh, volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre hay alimentos, ¿no? Y dice, voy a volver. Un día se puso a pensar, o sea, se puso a pensar qué fue lo que yo hice, ¿no? Y rompió con ese orgullo de decir, no, yo me voy de este lugar porque no me siento cómodo, porque veo que hay favoritismo dentro de lo que es la iglesia, porque siento que no voy a poder servir a Dios, porque no le veo a Dios, entonces me voy. Y yo andaba como esa persona, ¿no? El hijo pródigo que decía, andaba como perdida, ¿sí? Sin rumbo. Y hasta que él mostró su amor hacia mi vida y pude regresar realmente, porque yo sé que hay muchas personas que quieren regresar, pero no sé cuál es su proceso que le está impidiendo regresar, pero quería animarte a que si sos esa persona, que realmente puedas tomar esa decisión y decir sí. ¿Cuántos años tenías cuando te bautizaste? 18. Me encantó que dijiste que tuviste el bautismo del Espíritu Santo a los 9. Qué copado. Yo tuve el bautismo del Espíritu Santo a los 12 después que me bauticé, digamos, en un campamento de jóvenes. Y fue a través del don de hablar en lenguas. Y fue una experiencia que realmente uno no puede explicar, digamos, si no viviste, hasta parece, o sea, decir eso es como que me siento rara en decirlo, ¿viste? Creo que Dios en ese momento me dio esa oportunidad, me selló de alguna manera, porque sabía que más adelante iba a pasar situaciones que si yo no estaba sellada con su presencia, quizás no hubiera sido lo mismo. Y cuando cumplí 15, que estaba diciendo que pasé por proceso de dolor, digamos, después me llegan los 16, empecé con depresión a los 16 re mal, y ya para los 16 creo que dejé de servir en la iglesia, hasta los, sí, 18 más o menos, y dejé de servir, no me acuerdo si servía la verdad, creo que no servía, pero
estaba muy mal emocionalmente yo y todo eso me alejaba completamente de mi relación con Dios. Ya no era lo mismo leer la Biblia, no era lo mismo orar, no le encontraba el sentido a hacer eso. Y como que me hundía mucho en mi tristeza, que es básicamente lo que hablé en el video anterior con Lili, así que vayan a verlo. Y ya para mis 18 años, porque mis papás siendo cristianos no me dejaban faltar a un culto, o sea, por más de que yo no quería ir o no quería servir, los domingos sí o sí tenía que ir, porque mis papás me llevaban. Obviamente yo respetaba esa decisión de ellos, pero cuando cumplí 18 me acuerdo que yo dije, listo, esperé tanto esta edad para decir yo acá dejo todo porque mi hermano mayor también hizo lo mismo. Mi hermano mayor hasta los 18 fue a la iglesia y cuando ya fue mayor de edad le dijo a mis papás, bueno, ahora es mi decisión, yo elijo no ir a la iglesia. Entonces yo también estaba como esperando eso ya, era como que bueno, no, ir a la iglesia ya no era lo mismo para mí. Llegó un punto que literal no podía cantar las canciones de la alabanza, o sea, todos cantaban y yo no podía aplaudir, no podía cantar. No tenía la libertad de poder cantar en un culto, de poder adorar, obviamente ya no estaba en la alabanza. Llegó un punto que yo dije, no sé si Dios es real, o sea, ir a la iglesia no me hace sentir nada, eh, mira si fue mentira todo lo que me enseñaron, mira si era solo no sé, gente que te quería meter cosas en la cabeza y de alguna manera manipularte. Como que empecé con un montón de dudas. Y en medio de esas dudas sentía una voz que me decía, vos más que nadie sabés que soy real. Porque vos más que nadie me experimentaste cuando tenías allá 12 y en tu adolescencia, en tu niñez y viviste cosas que vos en tu interior estás segura de que yo soy real. De nuevo dudaba, pero mira si es solo un pensamiento mío o como que solo mi cabeza. Y de nuevo venía, no, vos sabés, vos estás, hay una convicción dentro tuyo y que sabes que yo soy real. Entonces en ese momento yo me quiebro y me acuerdo que me encierro en el baño y empiezo a hablar con Dios y le digo, Señor, yo no sé qué me pasa, pero no siento nada cuando voy a la iglesia. Y ir a la iglesia me da menos ganas de buscarte. O sea, era eso literalmente. Sentía tanta condenación cuando iba a la iglesia. Por ahí también sentía mucha indiferencia, había cosas que pasaron que me lastimaron tanto y ir a la iglesia no era el mejor lugar para encontrarme con Dios en ese momento. O sea, ir a un culto en vez de que me genere ganas de adorarle y acercarme y qué sé yo, de rendir mi corazón, era como que yo quería que termine el culto para volverme a mi casa. Fui sincera, o sea, ir a la iglesia no me sirve, me da ganas de alejarme y yo sí quiero buscarte, pero no sé qué pasa. Y en ese momento yo justo estaba teniendo una amistad con un chico de otra iglesia. Entonces le digo al Señor, yo quiero buscarte, pero me quiero ir de la Filadelfia. Esa fue mi oración. Y yo le decía a Dios en mi oración, yo sé que muchos años me enseñaron que esta es mi casa, que estos son mis padres, que, que acá es donde Dios me puso, que acá es donde tengo que servir. Y yo le decía a Dios, yo sé todo esto, pero yo no puedo buscarte acá, o sea, si yo sigo acá yo me voy a morir. Yo le decía eso, yo sentía que yo me iba a morir. Y básicamente yo le pedí, por favor, mi oración era, por favor, Señor, déjame ir, o sea, déjame ir a esta otra iglesia. Yo tomo la decisión, como yo tenía 18, y le digo a mis papás, listo, yo me voy a otra iglesia y me empecé a congregar ahí. Literalmente un año entero estuve ahí en esa otra iglesia. Y fue un año que mi mamá me trató re mal, por ejemplo, porque obviamente se reenojó porque yo me cambié de iglesia. Mi papá me dijo literalmente, si no vas a ir a la Filadelfia, no deberías ir a ninguna iglesia. Y yo en ese momento dije, bueno, o sea, no sé qué pasó, yo supongo que del dolor de mi papá de verme que yo me cambié de iglesia o algo así, pero para mí en ese momento fue eh, fue un dejar, ¿entendés? Dejar la iglesia y dejar la iglesia es como negar a Dios de alguna manera. Pero yo quería realmente reconciliarme con Dios. Y había eso en mi interior que quería, que anhelaba buscar y tener de nuevamente un encuentro con Dios. Y fue en esa iglesia donde yo pude empezar a restaurarme. Yo fui con esta mentalidad, yo vengo acá un tiempo. Pero ¿qué pasa? Llegó un momento que la gente ahí se empezó a encariñar conmigo, me empezó a tratar bien, me empezaron a invitar al servicio, estuve en la alabanza. En un año yo literalmente ya empecé a dirigir la alabanza, o sea, los cultos. Y
obviamente me empecé a sentir muy cómoda en la iglesia. Y me olvidé que yo le había pedido un tiempo en mi oración a Dios, le pedí un tiempo. Y me acuerdo que un domingo yo estaba cantando, yo sentía la presencia de Dios, sentía un ambiente muy lindo, pero ese domingo como que no sentí nada, sentí todo lo contrario, sentí un vacío re grande y me preocupé, digamos, y volví a mi casa y me puse a orar de nuevo y en mi oración le digo a Dios, ¿qué pasó? O sea, ¿estoy haciendo algo malo? ¿Qué pasa? Y Dios me habló en ese momento y me dijo, el tiempo que me pediste se terminó, tipo así. Y yo, no, es mi pensamiento. Yo no quería aceptar porque qué pasa que yo ya me sentí muy cómoda. Era como que si yo vuelvo a la Filadelfia a empezar de cero, tengo que, ¿entendés? O sea, todo lo que yo había avanzado, entre comillas, en esa nueva iglesia era como que yo decía, voy a tener que empezar de cero y no quería. Hasta que llegó un punto que era tanto ya la presión que sentía de volver que dije, bueno, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Y volví a la Filadelfia, me acuerdo que me fui a hablar con el pastor y le digo, reconozco su paternidad. No me acuerdo más qué le dije, pero le dije, yo reconozco su paternidad, sé que esta es mi casa, yo sé que tengo que estar acá. Y no volví, eso también es algo que me pone feliz dentro de todo, porque yo decía, nadie vino a buscarme, nadie me pregunta, nadie se preocupó porque yo me fui, digamos, nadie me habló en todo ese tiempo. Y ahora agradezco que nadie me haya hablado porque yo sé que volví con la convicción de que Dios me dijo que vuelva, no porque alguien fue a buscarme, ¿no? Obviamente que dentro de mi proceso dentro de la iglesia no fue de la noche a la mañana, ni que terminé en el lugar donde estoy ahora así, digamos. Como dice su palabra, ¿no? Que tenemos que permitir que sus pensamientos, o sea, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y realmente renovarnos en nuestros pensamientos y en nuestra manera de pensar, porque hay cosas que tal vez no están mal para nosotros, pero a la luz de la palabra está mal, digamos. Tuve procesos dentro de la iglesia muy fuertes en el que me encariñé mucho con una persona eh, y sentí como que para mí yo me había enamorado de esa persona y que esa persona, yo creía en mi ignorancia, ¿no? Que esa persona iba a estar conmigo y me iba a casar con esa persona y sin embargo era un capricho que después con el tiempo yo fui entendiendo, ¿no? Porque había muchas señales que por ahí me decían no y yo es como que no, estaba muy caprichada. Y esa persona ahora no está dentro de los caminos de Dios, por ejemplo, y es algo que realmente vos te pones a pensar y decir, estuvo caminando conmigo, estuvo a tantos campamentos, fue a la iglesia y ahora ¿dónde se encuentra esa persona? O sea, no está dentro de la iglesia. Y vos te pones a pensar y decir, realmente hay cosas que nosotros creemos por sí ciertas por un momento y Dios te muestra que no es así y muchas veces el orgullo y el decir no, para mí es real, por ahí te lleva a eso, ¿no? A decir no, Dios está equivocado, y sin embargo el que está equivocado es uno. Pero a lo que iba era que dentro de la iglesia también hay procesos, ¿no? Las personas te lastiman, las personas te hieren, pero hay algo que entendí, comprendí, ¿no? Mi mamá siempre me decía que yo tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a buscar a Dios y tengo que ir por Dios. ¿Por qué? Porque ella me decía, él es el único que va a estar con vos siempre. Y eso es algo tan real, porque no digo que no va a haber personas que te van a ayudar, no digo que van a haber amigos que te van a ayudar, pero hay procesos que uno tiene que pasarlo solo para poder depender de Dios. Y llegó un momento dentro de lo que es, ¿no? El cristianismo, yo confiaba mucho en las personas y era un problema. ¿Por qué? Porque yo no iba a Dios. O sea, yo, por ejemplo, tenía un problema, le contaba a mi líder en ese momento, o le contaba a Flor, y es como que me olvidaba. Y llegó una persona y me dijo, mira, este es tu problema, pero vas a aprender a ir a Dios, a contarle a Dios los problemas que tenés y a dejar a sus pies todas las cargas.
Y fue eso, un proceso que yo pude entender, ¿no? Y decir, yo confío mucho en esta persona me ayudó muchísimo, pero llegó un momento en el que ya no tiene que estar esa persona al lado tuyo. ¿Por qué? Porque es un proceso en el que vos tenés que pasar solo. Llegó un momento en el que también, ¿no? Yo decía, no, yo no tengo amigos dentro de la iglesia, no tengo, o sea, las personas que yo considero mis amigos en realidad no son mis amigos. Eso me lastimaba mucho mi corazón y yo quería dejarlo todo y decía, no, ¿qué sentido tiene seguir yendo a la iglesia si dentro de la iglesia no encuentro esa contención, esa amistad? Dios fue obrando en mi corazón, ¿no? Y como dice el versículo ahí en Jeremías 27, dice, me sedujiste y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y hay en otra versión, ¿no? La NBI que dice, me sedujiste y me dejé seducir. Y es una palabra muy fuerte, ¿no? Porque es, es algo como que te lleva más allá y pensar de que no es que Dios te obliga a hacer nada, sino que en nuestra decisión decidimos, en nuestra libertad decidimos seguir a Dios, ¿no? Creo que al principio decía de que cuando somos chicos nuestros padres nos llevan a Dios, pero cuando somos grandes nosotros decidimos seguir a Dios. Nuestros padres nos llevan a Dios, nosotros decidimos seguir a Dios, pero llega un momento en el que nosotros tenemos que acercar a Dios a otras personas. Ese creo que es un proceso de madurez que debemos entender. Y por ahí tal vez vos decís, no, yo nunca, o sea, yo desde chico no fui a la iglesia, yo fui solo, me invitaron, pero es importante que entiendas que sos el producto de la oración de alguien. Y así como vos sos el producto de la oración de alguien en el proceso de madurez, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que generar esa oración para que otras personas puedan venir al camino de Dios. Entonces ahí está la madurez y decir, no importa lo que pasa dentro de la iglesia, porque eso te ayuda en tu carácter y te ayuda a crecer y que vos puedas entender que la voluntad de Dios es traer a más personas a su presencia. Ya no importa lo que pase dentro de la iglesia, porque fuiste marcado. Y ahí, como dice en Jeremías, ese fuego, ese algo que está ahí, que vos no podés negar, y aunque quieras negar, está ahí como que hinchándote, digamos, que quieres salir afuera. Agradezco que nadie fue a buscarme, porque volví con esa convicción de quién es Dios, de quién soy yo en Él, y de por qué estoy y por qué hago lo que hago dentro de la iglesia. Y ese justamente es el proceso de madurez, de entender que ya el servicio ya no es para que te vean, o sea, no es ni por querer hacer algo, sino que es por amor a Dios y por amor a la gente. Algo que a mí me había pasado ahora, literal, que lo estoy viviendo ahora, es que como estoy estudiando y sé que este va a ser un año súper cargado y un montón de cosas, y estaba pensando dejarlo ahorita, por ejemplo, dejarlo ahorita feliz. Y con mi excusa de, Señor, ya te serví, ya hice, voy a estar en la alabanza igual, voy a hacer otra cosa. Y me puse a ver una foto de los chicos y automáticamente Dios me habló y me dice, es por amor. O sea, y ahí volví a entender lo del servicio y volví a entender que estar en una iglesia y servir en una iglesia eh, realmente va más allá de la gente, o sea, de la gente que en el contexto de si te están lastimando, si te están hiriendo, si vos sentís quizás que sos invisible, porque muchas veces, y me sigue pasando hasta ahora, que muchas veces por ahí siento que no soy tan valorada y lucho por ahí con esos pensamientos, no soy tan valorada, soy invisible, no importo tanto, veo que hay favoritos, es lo de siempre, veo que hay favoritos y es lo humano, ¿no? Pero entender el servicio es por amor a la gente que no conoce a Dios. Y me ponía a pensar en esto, ¿qué pasa si Jesús tenía que decirle a Dios, mira Señor, cuando le pidió a los discípulos que se queden orando, por ejemplo, que se queden velando y ellos se durmieron, ¿qué pasa si Jesús en ese momento decía, mira Señor, voy a dejar nomás esto porque mira, no funciona? Acá los discípulos se durmieron, ¿entendés? Y me venía eso, como que mi excusa estaba siendo como que, pero Señor, tengo otras cosas que hacer, voy a estar muy ocupada, voy a estar... Y entender, o sea, madurar es entender el por qué haces lo que haces. Y el servicio es por amor a las personas que no conocen
a Dios. Y algo también que me había pasado a mí cuando estaba entre mis 18 y 19, que es cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Que le pregunta 3 veces. Y era justamente en mi proceso de yo decidir nuevamente por Dios, por Cristo, por la iglesia, por el servicio, de responder a mi llamado. Era justamente en esa nueva etapa, ¿no? Porque como todo tiene etapa y en cada etapa como que hay que renovar votos con el Señor. Yo siento eso, como que ahora a mis 18 renové mis votos con el Señor y siento que va a haber otra etapa en la que de nuevo voy a tener que decidir por Dios, decidir y decirle sí, yo te voy a servir. Y me acuerdo que en ese momento yo venía orando, salía del secundario, o sea, de la escuela, y venía caminando. Y en el camino Dios me trae a memoria ese pasaje donde Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y él le dice, tú sabes que te amo. Y entonces le pregunta de nuevo, ¿me amas? Y en Reina Valera él le responde, tú sabes que te amo. Y en la última como que Pedro se pone triste y le dice, tú conoces todas las cosas. Pero en la NBI Jesús le pregunta, ¿me amas? Y Pedro le responde, te quiero. Y me parecía muy interesante este dato que encontré que cuando Jesús le dice, me amas, le está diciendo, me ágape, que significa que el amor ágape es el amor de Dios, el amor de Dios hacia nosotros, o sea, ese amor sufrido, ese amor sacrificial, ese amor que Él hizo en la cruz, ese amor que es el morir al yo para que vos estés bien, es ese amor. El amor agape es ese amor. Y después está el amor fileo, que es ese amor de hermandad, ese amor de amistad. Entonces Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? O sea, ¿me agape? Y él le responde, te fileo, o sea, te quiero con mi amor humano, o sea, porque el amor agape es ese amor sobrenatural que no se puede explicar. Y, y era Dios preguntándome en ese momento y diciéndome, está bien, en tu niñez vos me conociste, me experimentaste, en tu adolescencia volviste a elegir por mí, aunque hubo fallas y pasaron cosas, pero ahora en esta nueva etapa tenés que volver a decidir, porque ahora ya en esta nueva etapa ya no hay papá y mamá que te traiga a la iglesia, o sea, y si ahora está bien que sigan orando, pero ya no va a ser lo mismo que si vos no ores, o sea, como que ya mi oración por mí misma ya empezaba a tener como más importancia, y entonces era Dios preguntándome, o sea, en esta nueva etapa, ¿vos me estás eligiendo a mí? ¿O venís a la iglesia por la costumbre? ¿O venís a la iglesia porque es lo que conoces? Era Dios preguntándome a mí, ¿qué vos vas a hacer? ¿Vos me amás realmente? ¿O no? Esa pregunta. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Es que es muy loco pensar en un Jesús que puede escudriñar lo más profundo de un corazón preguntándote, ¿no? ¿Me amás? O sea, es obvio que sabe si yo le amo o no, pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros no sabemos. Te quiero, o sea, te quiero con mi amor que puede ser que no se compara en nada al amor que vos sentís hacia mí, que es un amor que entregó su vida por mí. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y eso también es como decías, la madurez de que una vez alguien oró por vos, pero llega un punto de que vos también tenés que ver por esa otra persona. Y una forma de mostrarle ese amor a Dios realmente es llevando el mensaje. El verdadero amor nace de la voluntad y se convierte en sentimiento, no al revés. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios en su voluntad decidió amarnos y nos entregó a su Hijo, al único que tenía, ¿para qué? Para que nosotros realmente pudiéramos ser salvos por medio de Él.
así. Entonces nosotros, así como Jesús cuando vino a la tierra, Él no se dejó guiar por sus sentimientos ni por sus emociones, sino por la voluntad de Dios en su vida. Así nosotros también tenemos que hacerlo, ¿no? En el sentido de decir, a mí me lastimaron, pero yo sé que de alguna manera tengo que amar. No es una promesa que el vivir en la tierra va a ser un cuento de hadas, porque la palabra dice que en el mundo van a tener aflicción, pero que confiemos porque Él venció al mundo. Lo bueno de todo esto que estamos contando es que yo puedo ver ahora, wow, sí, o sea, no, a mí me falta mucho para crecer, obviamente, pero digo, wow, o sea, aprendí cosas y pasé por un proceso de madurez que lo que yo pienso hoy y lo que yo entiendo hoy no lo entendía antes. Vamos a decir la verdad, nuestra iglesia está repateada. Hay cosas, hay gente que viene y dice, tu iglesia esto, lo otro, y muchas veces no tenemos ni cómo defendernos, como que, y bueno, sí, ¿y por qué seguís? Porque sé la convicción, o sea, que tengo en mi interior de que yo sirvo por amor a Dios y por amor a la gente, porque Él me amó primero. Y ese es el punto, de que va más allá de un pastor, de una pastora, de un líder, es por amor. Este año Dios me hablaba y me decía, ¿no? Que iba a ser un año muy, muy difícil y lo estoy viviendo, digamos. Para mí comenzó no tan bien, ¿no? Y me hablaba a través de su palabra y me confirmaba, ¿no? Dice ahí en Jeremías 17, 7, 8, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado que junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Es importante, ¿no? que nosotros confiemos en Dios y que nuestra confianza sea Él para que ninguna circunstancia natural nos pueda mover del lugar donde Él nos plantó, ¿no? Y poder realmente, a pesar de las situaciones difíciles, poder extender su amor a esas personas que lo están necesitando. Gracias, Mir, por sumarte conmigo. Y nada, esto es todo por hoy, así que nos vemos la próxima. Chao.